Puede postar, sí, cayó dentro para mí, sí, 9-3, regresa el saque a 63 kilómetros por hora, le pegó externamente Gaddafi, justo en la escuadra, y finalmente Thomas. Bueno, vamos a iniciar clases, señores. No podemos esperar tanto. Yo sé que es difícil el día viernes, pero con los que estamos, por lo menos somos casi la mitad. Voy a iniciar compartiendo de nuevo pantalla. Estamos viendo el tema de la prueba, si no mal recuerdo. No sé cuándo ahorita vamos a ver. Siento y algo me quedé. Perdón que esto de bajar acá, aquí tengo todo lo de civil. Ahorita lo voy a poner. Porque siempre hago esto. ¿Ven ahí la imagen? Disculpen. Sí. A ver, ¿dónde estoy entonces? Recording in progress. Vamos a ver. Solo me ubico aquí en la página 100 algo era, ¿no? 130, algo así. Entonces, por aquí viene ya lo que vamos a entrar. Con la 153, Lick. Sí, aquí andamos, el sistema de valoración de la prueba, que es lo que estábamos hablando. El último tema, vigencia de la ley sobre la prueba en el tiempo. Vamos a empezar a leerlo. Entonces, compañeros, por favor, tratemos de apresurarnos. Tal vez así logramos terminar a las 8 y podemos descansar. Por favor, alguien que me haga favor de leer. Vigencia de la ley sobre la prueba en el tiempo y en el espacio. A. Principios generales, contenidos en la ley del organismo judicial. Artículo 33 de la ley del organismo judicial. De lo procesal, la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a las personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en donde se ejercite la acción. Artículo 35 de la ley del organismo judicial, excepción al principio que la ley no se prueba. Sí. Los tribunales... Sigue. Recording stopped. Los tribunales aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. Recording in progress. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique justificará su texto, vigencia y sentido mediante la certificación de dos abogados en ejercicio en el país cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada.
Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o solicitud de parte por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Ok, miren, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el derecho internacional privado. Es uno de los puntos de conexión del derecho internacional privado. ¿Qué es eso de puntos de conexión? Me van a decir ustedes. Bueno, son reglas que van a establecer qué normativa es la que se va a aplicar a un caso concreto cuando existen elementos externos. Es decir, por ejemplo, alguna persona que no es de Guatemala y viene aquí a Guatemala y tiene una relación jurídica de cualquier tipo. Entonces, van a haber ciertos puntos de conexión que son los que nos van a decir básicamente qué normativa jurídica debe aplicarse. Si, por ejemplo, la del país de origen o la de Guatemala. En este caso, dice el principio de que la ley no se prueba, los tribunales aplicarán de oficio cuando procedan las leyes de otros estados. Ojo, la parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que distinta de la que se invoque o aplique justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país. Pero esto significa que va a tener que establecer que es vigente una norma jurídica de otro estado y que se le tiene que aplicar porque hay otros puntos de conexión, como por ejemplo, si ustedes fueran tan finos de leerme el artículo, es el 24, el estatuto personal, si me lo pueden leer, solo para que tomen una idea de lo que estamos hablando. Artículo 24. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense pues. Aquí en Guatemala la mayoría de edad o el derecho de la capacidad de ejercicio, ¿a qué edad se adquiere? 18. 18 años. Pero en Estados Unidos, ¿a qué edad se adquiere la capacidad de ejercicio? 21. Exacto. Entonces resulta que viene aquí a Guatemala un extranjero y que quiere realizar alguna, no sé, casarse posiblemente. Hablemos de matrimonio, que es una relación familiar. Él no tiene la capacidad jurídica, o si la tiene, tiene 19 años, 20 años puede tener. ¿Él es mayor de edad o no es mayor de edad? ¿Qué norma jurídica se aplica? Entonces aquí dice, no, mire, es que se tiene que aplicar la norma jurídica del país de Estados Unidos, porque allá la vigencia se adquiere con los 21 años, pero aquí en Guatemala dice, entonces aplicamos la de Guatemala. No. Entonces, lo que deben ver es qué es lo que establece el punto de conexión, que es este artículo, que dice que se rige por las leyes de su domicilio. Resulta que el muchacho tiene su domicilio en Chicago, Estados Unidos. Automático a él se le considera que va a ser mayor de edad hasta los 21 años de edad. Y se tiene que aplicar la ley de otro estado, específicamente de Estados Unidos. Porque es el que rige el derecho internacional. Son los puntos de conexión que regula el derecho internacional. No sé si me quedó claro con el ejemplo. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces en eso se trata. Sigamos leyendo. El artículo 36, súper importante, por favor. Buenas noches, Lic. Artículo 36. Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, pero los plazos que hubiesen empezado a correr, me imagino, y las diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Bueno, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales. Las leyes concernientes a sustanciación y ritualidad. ¿Cómo va a ser la forma de los actos? ¿Verdad? Prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Es decir, si una ley es derogada, una ley es reformada y reforma también un plazo, este plazo debe respetarse, fíjense, desde el momento en que empieza a regir, desde el momento en que empieza a la vigencia de la norma. Pero los plazos que hubiesen empezado a correr y las diligencias que ya estuvieran iniciadas, se regirán por las leyes vigentes al tiempo de su iniciación.
Es decir, si nosotros estamos en un periodo de prueba de 8 días y nos lo cambiaran, bueno, se tiene que respetar esto porque ya se inició el periodo de prueba. Pero no lo hemos iniciado, pero viene un cambio en la ley y dice que ya no va a ser de 8 días, sino que va a ser de 30 días. Bueno, entonces, como no ha iniciado, vamos a respetar ese principio y vamos a aplicar ese periodo o ese plazo para lo que es la prueba. De eso se trata este artículo. Declaración de parte. Aquí empieza lo chileno. El artículo, bueno, vamos a empezar con concepto y estas cosas que me interesa que leamos. Por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En el ejemplo que dio, no importa si favorece o no favorece el plan. No, esto no es penal. Aparte cuando favorece al reo, no, aquí no. Aquí acuérdense que el derecho civil es distinto. Son otros intereses, son otras pretensiones. Entonces aquí no se aplica eso. Eso solamente es en derecho penal. ¿Ok? Sí, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Leámoslo. Pues. Licenciado, disculpe, con una Dígame. consulta de lo que acaba de explicar. Del ejemplo, entendí yo que, por ejemplo, si la ley dice que el plazo para presentar la prueba es de 8 días, pero luego cambia a 30 días, se utiliza entonces, ¿cuál? El de 8. No sé. Mire, pues, hoy estamos nosotros ya en periodo de prueba, pero en 2 días entra en vigencia una reforma a la ley, por dar un ejemplo, y cambia ese periodo. Como estamos ya en el periodo de prueba, se va a respetar el plazo que contenía la ley anterior, esta que está vigente. Pero si resulta que nosotros estamos en la primera audiencia y viene la apertura prueba, y ya no va a ser de 8 días, por dar un ejemplo, sino va a ser de 30 días, tenemos que respetar la nueva ley desde el momento en que entra en vigencia. Entra en vigencia pasado mañana y cabal en ese día entra el plazo de apertura prueba. Tenemos que respetar la nueva ley y el nuevo plazo. A eso se refiere básicamente. No sé si logré contestar su duda. Gracias, Lick, excelente. Ok. Declaración de parte. Por favor, pongámosle coco. Concepto. El testimonio de una de las partes se llama confesión. La confesión considerada como prueba es el testimonio que una de las partes hace contra sí misma, es decir, el reconocimiento de uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo. Chovenda manifiesta que es la declaración que hace una persona de la verdad de hechos afirmados por el adversario y favorable a este. De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que, 1. La confesión es una prueba contra quien la presta y a favor de quien la hace, pues es un principio de derecho natural que, salvo el juramento decisorio no reconocido por la ley guatemalteca, nadie puede establecer una prueba en su favor, que por ser prueba tiende a confirmar la existencia de un hecho, más no una regla de derechos. Bueno, vamos empezando aquí con este rollo. El testimonio de una de las partes se llama confesión. O sea, las partes son demandada y demandante. ¿Ya? Esa es la confesión. La confesión considerada como prueba es el testimonio que una de las partes hace contra sí misma. Por ejemplo, yo declaro, mire, pues sí, yo sí le compré el carro, ¿verdad? Confiesa que él sí lo adquirió y sí tenía una relación jurídica con la contraparte. Por eso dice que en una de las partes hace contra sí misma, es decir, el reconocimiento de uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas en su cargo. Yo sí le compré el carro, automático crea una consecuencia jurídica, el pago. Chovenda manifiesta que es la declaración que hace una parte de la verdad de hechos afirmados por el adversario y favorable a este. De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que la confesión es una prueba contra quien la presta y a favor de quien la hace, pues es un principio de derecho natural que, salvo el juramento decisorio, no reconocido por la ley guatemalteca, nadie puede establecer una prueba en su favor, que por ser prueba tienda a confirmar la existencia de un hecho, más no una regla de derecho. Traducido al español, la confesión es una prueba contra quien la presta, porque hay un principio de adquisición procesal.
Y lo que está haciendo este cristiano al confesar también es dar una prueba de un hecho controvertido. Sí había una relación jurídica entre nosotros, ¿ya? Ahí estoy confesando, ahí estoy dando una prueba a favor del contrario. Y a favor de quien la hace, pues es un principio, dice, de derecho natural, que es algo de juramento decisorio, pero es otro rollo. Nadie puede establecer una prueba en su favor, dice. Nadie puede venir y decir solamente con su declaración, ya es una prueba mía. No. Puedo hacerlo con favor del contrario. Que por ser prueba tiende a confirmar la existencia de un hecho más, no una regla de derecho. O sea, acá lo que se prueba son hechos. Pero acuérdense que no por fuerza tiene que ser una regla de derecho, que lo que se está comprobando tiene que ser siempre así. O se va a comprobar de la misma manera. No. Igual la define como cualquier declaración o manifestación de las partes que desempeñe una función probatoria. En pocas palabras, y para que no se hagan bolas, la confesión es probar en contra de sí mismo, a favor de la contraparte sobre un hecho controvertido. ¿Ya? Confieso, y eso hace prueba de que en efecto hay una relación jurídica, eso favorece a mi contrincante o a mi adversario, y eso es un hecho controvertido porque algunas personas tienden a negar la relación jurídica. Confieso que yo sí, pues sí, soy el papá del niño. Yo soy el papá del niño que está tratando ahí, o del niño que tuvo ya o de Juanito. Y automáticamente se establece una relación paterno-filial. Si pudieran apagar su micrófono, chicos. Gracias. Necio. Bueno. Naturaleza jurídica de la confesión. ¿Quién me lo lee? Las principales teorías sobre la naturaleza jurídica de la confesión son las que la equiparan a un contrato, pero no propiamente es un contrato privado, pues, como afirma Wass, no existe un real consentimiento entre las partes, sino existe una sumisión al pronunciamiento judicial. La doctrina dominante es la que, tomando como base la concepción del negocio jurídico, concibe la confesión judicial como un negocio de fijación de los hechos, abstracción hecha a su veracidad intrínseca. Carneluti manifiesta que la confesión en su naturaleza tiene dos vertientes. En una se considera su eficacia, es decir, el valor que para el juez puede tener la fijación de los hechos practicada de ese modo. La otra la contempla en cuanto a su estructura con ánimo de discernir si la confesión es una declaración autónoma, obligada con una petición del confesante o una afirmación o un testimonio. Bueno, estamos viendo aquí pura teoría. Me interesa un poco más lo práctico porque aquí estamos viendo si eso no es un contrato. Bueno, no es un contrato, no es un negocio jurídico per se. ¿Ya? La confesión, ¿verdad? Más que un negocio jurídico es la sumisión, es la aceptación de un hecho, básicamente. No nos compliquemos mucho la vida con esto. Fundamentos de la confesión, por favor. Fundamentos y elementos de la confesión. En cuanto al fundamento de la confesión, se basa en una triple consideración. 1. Jurídica. Desde el momento que por el solo hecho de la confesión obliga al juez a tener por cierto lo confesado, su eficacia deriva de la ley. Lógica, pues siendo más los que manifiestan la verdad, debe admitirse que el hecho confesado es cierto. Psicológica, es natural que nadie reconozca una situación jurídica que le es desfavorable, sino cuando es la expresión de la verdad. Vamos a ver. Jurídica. Fíjense qué interesante. Desde el momento que por el solo hecho de la confesión obliga al juez a tener por cierto lo confesado, su eficacia deriva de la ley. Es decir, es plena prueba. Lo vimos en la anterior clase. La confesión hace plena prueba. Es lógica, pues siendo más lo que manifiestan la verdad, debe admitirse que el hecho confesado es cierto. La lógica nos indica que si dos puntos, dos juicios de valor indican lo mismo, los dos son ciertos. Y el hecho está probado. Psicológica, es natural que nadie reconozca una situación jurídica que le es desfavorable,
sino cuando es la expresión de la verdad. O sea, psicológicamente a veces, y eso sí es cierto, aunque en nuestro medio estamos acostumbrados a observar, no les vamos a negar esto, mucha gente miente y dice no lo sé, no me acuerdo. Cuando uno va a ciertas regiones de Guatemala, en el interior, la gente es bien sincera. ¿Usted corrió esto? Sí, hay uno que otro pícaro, le digo que no, pero es que fíjese que el Señor me debía tanto y me dijo que me iba a pagar con el terreno, y empiezan a hablar, psicológicamente interviene. Elementos de la confesión, por favor. Elementos de la confesión: capacidad del confesante, objeto de la confesión y voluntad del que la presta. Capacidad del confesante: en términos generales, tienen capacidad para confesar los que tienen capacidad para obligarse. No se podría practicar una declaración de parte de un niño de 5 años, aunque sea acompañada de su tutor o representante. El artículo 132 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que por los menores de edad prestarán declaración sus representantes legales, pero los mayores de 16 años sí pueden declarar. Veamos qué dice ese 132, a ver si es cierto. ¿Quién me lo lee? Artículo 132. Absolvente. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Acuérdense que de posiciones son preguntas. Sigamos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas, o cuando se refiere a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. El cesionario se considera como apoderado del cedente, para los efectos de los párrafos que preceden. Si se pidiere que absuelvan posiciones una entidad jurídica cuya representación legal la tengan varias personas, dicha entidad designará a la que deba contestarlas. Por los menores de edad, Siga. por los menores de edad prestarán declaración sus representantes legales. Sin embargo, si se trata de mayores de 16 años, el articulante podrá pedir que la diligencia se practique con el menor en presencia de su representante legal. Pero va a depender de qué tipo de proceso se trate, si no se lo digo, no es cualquiera. ¿Ya? Objeto de la confesión, y aquí estamos viendo quiénes pueden realizar la confesión. Objeto de la confesión. Acuérdense que estamos viendo la confesión como un elemento probatorio. Sigamos leyendo. Objeto de la confesión. El principio general es que la confesión verse sobre hechos, excepcionalmente sobre el derecho, y en este caso se considera este como un hecho. A ver, leamos eso. En principio general es que la confesión verse sobre hechos, ¿ya? Excepcionalmente sobre el derecho. Ojo. Y en este caso se considera este como un hecho, pero ¿de qué estamos hablando? Veamos esto. El niño tiene derecho a llevar los apellidos del padre y de la madre. ¿Tiene derecho, sí o no? Sí. Licenciado. Sí. Ese es un derecho, pero va a ser considerado un hecho si tiene que demostrarse en el proceso, ¿verdad?, que ese derecho debe establecerse. O sea, vamos a hablar sobre derecho y el padre puede decir, mire, sí, confieso, yo soy el padre del niño. Le estoy considerando que hay un derecho, ¿verdad? Pero en este momento es el hecho controvertido, es el hecho de determinar si eso no es el padre del niño para que éste lo reconozca y pueda pues darse todas las situaciones o relaciones jurídicas que de él nacen. En la confesión en general versa sobre hechos. Yo compré vehículo, si yo fíjese que sin querer queriendo destruir tal cosa, etcétera. Pero a veces hablamos de derechos de personas. Sigamos viendo, por favor. La confesión debe versar sobre hechos personales, pues si fueran hechos ajenos se podría asemejar a la declaración de testigos. Los hechos sobre los cuales versará deben ser controvertidos, personales al confesante
y favorables al que invoca la prueba y desfavorables al que presta la declaración de parte, verosímiles o sea no contrarios a las leyes ni al orden público y lícitos. Fíjense pues. Vamos a traducirlo un poquito porque a veces miramos un montón de temas acá y es sencillo. La confesión debe versar. ¿Sobre qué va a tratar? Sobre hechos personales. ¿Qué quiere decir eso? Sobre hechos que atañen a la persona. Yo soy el padre, yo compré, yo lesioné, yo sin querer queriendo dañé, yo adquirí, yo vendí. Son hechos personales. A eso se refiere. Pues si fueran de hechos ajenos, estamos hablando de declaración de testigo. No, yo sí sé que el señor compró tal cosa. Ahí hay un hecho de que una declaración de testigo, no un hecho personal. Los hechos sobre los cuales versarás, o sea, va a tratar, deben ser controvertidos. Por ejemplo, estamos hablando de un hecho controvertido cuando vemos de qué se trata el proceso. El niño eso no es hijo suyo, ese es el hecho controvertido, es lo que se tiene que demostrar y es lo que tiene que dilucidarse en el proceso. Pues sí, es mi hijo. Pues ahí estamos hablando de un hecho controvertido y un hecho personal, es mi hijo, ¿verdad? Personales al confesarse y favorables al que invoca la prueba. Él invocó una declaración, una confesión por medio de posiciones. ¿Tuvo usted relaciones maritales con la señora fulana y tal? Sí. Si tuvo relaciones maritales, de esa relación, ¿no sabe usted si la señora quedó en estado de gravidez? Sí. ¿Sabe usted si la señora tuvo un hijo como producto de la relación marital que tuvo usted con ella? Sí. Ahí estoy hablando sobre hechos controvertidos. Estoy favoreciendo la declaración quien lo invoca, es decir, las preguntas que realizó la contraparte. Y deben ser, fíjese pues, ¿dónde están? Y favorables al que invoca la prueba y desfavorables al que presta la declaración de parte. Bueno, yo me estoy declarando que sí es mi hijo y por ende, como es veraz, yo sé que me asumo todas las consecuencias jurídicas. Y son verosímiles, son ciertos, o sea, no son contrarios a las leyes, ni al orden público, ni tampoco son ilícitos. De eso le estamos hablando en este momento, ¿ok? Sigamos leyendo. El Código Procesal Civil y Mercantil acepta que las posiciones versen sobre hechos personales del absolvente o sobre conocimiento de un hecho. Artículo 133. Leámoslo, por favor. Artículo 133. Posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta, cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Ok. Fíjense qué interesante. Este artículo dice, bueno, ¿dónde está? Bueno, me lo leí, por favor, que le quería tirar y se me fue la onda ahorita. El 133, ¿verdad? Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Fíjense, pues aquí nos está diciendo cómo son las posiciones. Por eso le decía, ¿usted conoce a la señora Matilde Revolorio? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted tuvo una relación maritable con ella? ¿Sí o no? Sí. Si se da cuenta, así como se van. Sigan bien. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Ok. Y es escrupuloso porque uno los va a calificar. Sigamos viendo el elemento de voluntad. El elemento de voluntad. Este elemento se refiere a la conciencia o el conocimiento de que mediante la confesión se suministrará una prueba al contrario y no a aquel animus confidenti. Tienda a suministrar una prueba al contrario. Con esto se especifica lo que se llama la espontaneidad.
de la confesión y como la manifestación de la voluntad debe estar fuera de toda violencia, no pudiendo estimarse como tal la citación bajo el apercibimiento del declarado confeso, por lo que conviene aclarar que aunque la confesión es una declaración de voluntad genérica que debe mediar en todo acto, carece de sentido. Ojo, en pocas palabras lo que nos está diciendo acá. En primero, la confesión es un elemento consciente y voluntario y espontáneo. ¿Ya? Consciente porque yo estoy consciente de lo que estoy diciendo. Declarando voluntariamente, porque nadie me puede obligar. Y de forma espontánea, según la pregunta que se me realiza. Estos son los elementos de la voluntad. Es consciente, voluntario y espontáneo. ¿Ok? Sigamos leyendo. Clasificación de la confesión. Esto sí solo leamos la palabra, ¿no? Clasificación de la confesión, según el lugar, judicial y extrajudicial. Según el origen, espontánea y provocada. Según el modo, expresa y tácita. Según su forma, verbal o escrita. Según el contenido, simple o calificada. Según sus efectos, divisible e indivisible. Simple es cuando se reconoce un hecho sin agregarle ninguna circunstancia que restringe o modifique sus efectos. Calificada es cuando el confesante reconoce el hecho pero atribuye una distinta significación jurídica que restringe o modifica sus efectos. Divisible es de la que se puede separar situaciones favorables y desfavorables para el confesante. La confesión simple es por naturaleza indivisible desde que no contiene ningún elemento que modifique el hecho confesado ni restrinja sus efectos. La confesión calificada es indivisible también, pues esta condiciona por una circunstancia vinculada a la naturaleza del hecho confesado. Confesión ante juez competente, artículos 98 y 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. La confesión debe ser prestada ante juez competente. La que se presta ante juez incompetente no pasa a ser más que una confesión extrajudicial. Al tenor del artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil, solamente las partes pueden prestar confesión, desde luego que alude a que todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del proceso. Ahora fíjense pues, en nuestro ordenamiento jurídico existen dos normas que regulan muy bien lo que es esta confesión. Y es que en una, y hacen la diferencia, en el artículo 98 y en el artículo 130. Pero ¿qué sucede? Los que estuvieron conmigo el semestre pasado saben que estamos hablando de prueba anticipada. En el artículo 98 hablamos de prueba anticipada. Y que la prueba anticipada tiene como fin preparar un juicio futuro. Es decir, yo voy a solicitar como prueba anticipada que una persona a la que quiero demandar absuelva posiciones, es decir, conteste preguntas ante un juez, porque eso me va a servir de prueba para preparar un proceso. Leamos el artículo 98, por favor. Artículo 98. Posiciones. Para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes. Lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará el interrogatorio en plica. Sin llenar este requisito, no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. La plica, compañeros, es solamente lo siguiente. Ustedes, como abogados, van a venir y van a preparar sus preguntas. Y las preparan en un papelito, ¿ah? Y las posiciones son, posición número 1, usted conoce, dígame sus datos generales. ¿Usted se llama fulanito tal? Sí, no. Acuérdese que tiene que ser afirmativo. ¿Usted conoció a la señora fulana de tal? Sí o no, ¿verdad? Y así se van las posiciones. Pero como ustedes lo están realizando, las preguntas que van a ser calificadas por el juez, van a tener que introducirlas en un sobre manila y cerrarlas. Esa es la plica. No van a creer que es una gran cosa. La plica es eso. Que
las posiciones, o sea, la hoja que conlleva las preguntas y que van firmadas y selladas, tanto por o firmadas por lo menos, por la parte que las está solicitando, ¿verdad? Van inmersas en un sobre que va a ser abierto en audiencia para la absolución de las preguntas o de las posiciones. Es decir, para la respuesta de las preguntas, pues, voy a demandar a Juan para que absuelva posiciones. Bueno, Juan va a tener que ir ante el juez y el juez le hará las preguntas, la previa calificación y abrirá la plica. Es decir, agarra el sobrecito, lo abre delante de todos y empieza a calificar qué preguntas son las que va a realizarse y cuáles no. Eso es la plica. No van a creer que es gran cosa. Sin llenar este requisito no se da curso a la solicitud. O sea, si yo pregunto solo así las preguntas, no se le da curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Si se dan cuenta, todo tiene sentido conforme al artículo 98. Ahora, el 130. El 130, ya no estamos precisamente en una prueba anticipada. Aquí estamos dentro del proceso. Y en este proceso vamos a solicitar que declare una de las partes. Todo litigante ya puede ser demandante o demandado, está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior de la vista en la segunda. Estos son los plazos. Esto es un plazo del artículo 130. Cuando así lo pidiera el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida es necesario que se haga ante juez competente. La misma parte no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. No puede pedirse preguntas sobre los mismos hechos. ¿Ya? Y fíjense qué interesante. Aquí hablamos ya abajo de las posiciones. Leámosla, por favor. Si tienen preguntas, me interrumpen, chicos. Por favor. Posiciones. Las posiciones son el medio para poder producir la confesión. El artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil establece cómo deben ser formuladas las mismas en la práctica judicial. Se presenta un problema en cuanto a que deben formularse en sentido afirmativo y en algunos casos por ser de hechos negativos, lo cual es un error, pues un hecho negativo puede ser objeto de una posición en sentido afirmativo. En cuanto a los hechos personales del absolvente, hay una diferencia entre hechos propios del confesante y hechos de su conocimiento. UAS sostiene que el requisito de que la confesión recaiga sobre hechos personales recae en una idea equivocada, porque una cosa es que si el hecho no es personal, la parte puede eximirse de la carga de la confesión, y a que cabe fundar su negativa en el desconocimiento del hecho que se pregunta. Y otra es que si el hecho no es personal, la confesión voluntariamente prestada sea inválida por el faltante de algún requisito. El código en el artículo 133 permite la declaración de partes sobre hechos que son de su conocimiento. Aquí agarramos todo. Sigamos leyendo. Los hechos personales tienen importancia en el sentido que las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogado se tendrán como confesión de esta en el artículo 139. Veamos el 139, por favor, compañera. Artículo 139. Valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Fíjense qué nos está diciendo acá el 139. La confesión prestada produce plena prueba. Primero le da el valor probatorio, es prueba legal o tasada. Acá nosotros no tenemos más que decir. ¿Se acuerdan que tenemos dos sistemas de valoración de la prueba en el proceso civil? Y acá es un buen ejemplo de la prueba legal o tasada. Aquí no dice produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio. ¿Qué es esa aserción?
Bueno, las afirmaciones, pues, lo que dice la persona. Contenidos en un interrogatorio que se refiere a hechos personales del interrogante, se tendrán como confesión de esto. Yo afirmo que yo, mire, que yo sí fui a tal lugar. Ah, bueno, ahí es una confesión. ¿Ok? El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. No hace plena prueba. Ojo con eso. ¿Okay? Es lo que nos está diciendo. ¿Perdón? Hay un micrófono abierto, licenciado. ¿Podría alguien apagarlo o no sé? Porque la verdad les digo, yo no soy la persona que es el anfitrión de esta cuenta. Esos son los problemas que yo tengo. ¿Verdad? Estoy sincero, y hago esta aclaración, chicos, porque quiero que los que están conectando, que son creo que los que más o menos se conectan, siempre se den cuenta de algo. Yo cumplo con mi horario de clase. Yo pregunto de lo que doy en mi clase y del material que doy, de las explicaciones y artículos que yo proporciono en clase. Y hago esto por una sola razón. Somos 315 con su servidor, los que tendríamos que estar participando en esta sesión. Y solamente vemos 155 personas conectadas. Son 155 personas que espero que estén prestando atención. Eso es otro nivel. Son otros 5 pesos. Pero les prometo algo. El que pone atención en mi clase, que lea el material, porque este material se lo vamos a proporcionar en un ratito, que lee los artículos, que estudia, que participa, no me va a perder. De la otra mitad, de todos esos que están haciendo falta, yo no voy a ser responsable. Y estoy esperando que me digan cómo voy a pasar la asistencia, porque sí me interesa en este curso la asistencia, por una razón. Porque después, todo el mundo es bueno para tachar y decir, no, es que yo sí estuve, no, es que no, yo no dio bien la clase. No vienen. Aquí los tengo, yo sé que estoy compartiendo. ¿Se están dando cuenta cuántos alumnos sabemos acá? 154. 154 alumnos a las 7:52 minutos. Incluso le voy a hacer una... Vamos a ver, así. Estoy dando una toma a esto para que no digan que no, ¿verdad? Sinceramente, da tristeza, porque después dicen, bueno, es que no dio la clase, es que aquí... Yo estoy cumpliendo, señores. Y estoy tratando de darles lo que tengo que darles, lo que considero que es necesario que un alumno conozca. Y trato de explicárselos con el fin de que les tenga claro, para que en la práctica no les cueste tanto. Es mi intención. Los que lo quieran aprovechar, qué bueno. Los que no, pues que después no me vengan a decir, mire, yo perdí su examen, es que fíjese que necesito puntos, es que necesito un trabajo. Perdónenme, yo ya no estoy para eso. Yo me doy cuenta que la gran mayoría de la clase, aquí por lo menos un poquito más de la mitad, sinceramente, no están conectados. Que pueden tener problemas, ok, ya lo verán. Después no me echen a mí la responsabilidad, ustedes son testigos. Sigamos leyendo nada más, por favor. Citación. El código no exige que los estudiantes... ¿Perdón? Disculpe, yo sinceramente no mucho comprendí lo último que se leyó porque que no producía plena prueba. No. Vamos a ver. El 133. El 133 dice usted. Se lo vuelvo a leer, lo leamos y lo explico. No tiene interrupción en internet, ¿verdad? Porque así la leemos. Posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales, sobre lo que yo he hecho. Como decía, yo compré, yo engendré, yo tuve una relación con una persona, yo dañé. Esos son hechos personales del absolvente. Y sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Ya. Acá hablamos también que una persona puede también venir, fíjense cómo está puesto nuestro código, ¿verdad? Redactado, a dar cierto conocimiento de un hecho. No tiene que ser por fuerza propia, dice acá, no lo establece así. En la práctica sí lo hacen un poco. Cada composición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta. O sea,
puede ser que yo pregunte, ¿verdad? O realice la pregunta de una manera en que se pueda comprender o lleve inmerso dos hechos, ¿ya? Como por ejemplo, usted sabía, sabía que a raíz de la relación marital que tuvo con la señora fulana de tal, ella quedó preñada. Ahí le estoy confesando que tuvo una relación con ella y que pues, posiblemente sea el padre de un hijo. Por ahí va la cosa. No le doy una pregunta exacta por cómo cuesta redactarlo, la verdad. Pero sobre eso se refiere esto. Ahora, cuando estén íntimamente relacionados, como este, la pregunta debe referirse a hechos controvertidos, que son hechos que deben probarse. El hecho controvertido, por ejemplo, en una compra-venta de un carro, o sea, yo le compré el carro y me tiene que dar dinero, esa es la relación. Y que eso es lo que tenemos que probar. Que un niño quiere que el padre lo reconozca, bueno, tiene que probarse la relación filial. Es decir, el padre también no tuvo acceso carnal con la madre, que pues él es el padre del niño. Esos son hechos que deben probar, son hechos controvertidos, causa controversia dentro del proceso, a eso se refiere. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Eso es el 133. El 139, lo voy a leer ahora, establece que la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Y lo que establece acá es que tenemos dos sistemas de valoración de la prueba en el proceso civil guatemalteco, que es la legal o tasada, que es donde la ley le otorga el valor probatorio al elemento. Es decir, estamos hablando que el elemento aquí es la confesión. La confesión, dice, prestada legalmente, o sea, ante juez, produce plena prueba. Yo ya no tengo que valorar nada. En lo declarado ante juez es plena prueba. Se tiene por cierto. Las aserciones contenidas en un interrogatorio, es decir, las afirmaciones contenidas en el interrogatorio, las afirmaciones que yo hago al contestar el interrogatorio, ¿verdad? A que se refieren hechos personales del interrogante, se tendrán como confesión de este. Entonces resulta que también son plena prueba. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario, tiene derecho de oponerse. Y la confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Es decir, debe de haber otro elemento que la termine de completar para que haga plena prueba. No sé si ahora me quedó más clara el tema, mi amiga. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Señores, son las 8. Yo no quiero pasarme. Voy a dejar la citación para el próximo clase, para avanzar un poco más rápido. Voy a empezar ya a partir del día lunes, un poquito más puntual. Ya no va a dar tanto tiempo. ¿Ya? Es a las 7. Voy a tratar de estar a las 7, 7:05 más tarde dando la clase. Porque yo sé que es difícil, es viernes y el cuerpo lo sabe, dice, aunque todos tenemos que estar encerraditos porque con esto el coronavirus está muy duro. Y si les ruego, cuídense, muchachos. Cuídense, Dios los bendiga, Dios los proteja. Y por otra parte, quiero respetar la hora porque yo sé que no todos tenemos las mismas condiciones, el internet, etc. Les voy a respetar el horario, pero sí quisiera ser un poco más puntual para avanzar un poco más. Les deseo un feliz descanso, un buen descanso, un feliz fin de semana. Y no sé si tienen alguna duda, algún comentario antes de dar por terminada la clase. Gracias, Lick. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick. Gracias, Recording Lick. stopped. Lick. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.